Los dichos son evangelios de la vida. Eso me decía mi abuela Carmen en Torreón cuando quería enseñarme una lección. Y ella tenía dichos para cualquier tipo de situación. Me imagino que ustedes se saben muchos. Si yo les digo, camarón que se duerme, el pez, hay dichos para todo. Pues bien, yo crecí en Torreón y cuando tenía como 8 años era un niño problemático. Era peleonero, era majadero, era chípil, pero por otro lado era buen estudiante, buen deportista, tenía muchos amigos, era un contraste de personalidades como buen Géminis que soy. Y mi abuela me decía, Raúl, tienes que controlar ese carácter, tienes que controlar ese temperamento. Y me dijo, tu genio, tu dote, tu genio, tu azote. Pues en ese momento no le di gran importancia, pero pues me acordé de ese dicho el resto de mi vida. Y pues crecí en Torreón, se me quitó lo peleonero, se me quitó lo majadero, espero que lo chípil. Seguí siendo buen estudiante, buen deportista, practiqué casi todo, menos el fútbol americano. Mi deporte favorito era el fútbol, era centro delantero, pero nunca ni siquiera vi un juego de fútbol americano por televisión. Pero eso cambió cuando me fui un año de intercambio a mejorar mi inglés. Lo leía, lo escribía, pero no lo podía conversar. Entonces, por azares del destino, el intercambio me mandó a Shelton, Washington, un lugar precioso. Mi familia tenía una casa a la orilla de un lago, pero algo que me llamó mucho la atención cuando llegué a Washington y a Shelton en particular, es que los campos deportivos no tenían porterías de fútbol, eran nada más los postes de fútbol americano. Y en Estados Unidos, los que han vivido allá saben que el deporte es por temporadas. Y en el otoño en Shelton, Washington, los dos deportes disponibles eran correr a campo traviesa, que la verdad no me interesaba, y el fútbol americano, que no conocía. Pero yo sabía que para aprender una nueva cultura y hacer amigos, el deporte era la mejor actividad. Entonces dije, bueno, pues voy a ver de qué se trata esto del fútbol americano. Y fue una práctica y lo primero que vi fueron los jugadores de línea y dije, no, aquí no me meto. Después a los corredores y a los linebackers y dije, no, pues yo no tengo esa carrocería y esa velocidad. Vi a los back defensivos, a los receptores y en eso veo a un jugador de línea que me diría 1.93, unos 115 kilos de peso, pateando de punterazo, de punto extra y apenas la llegaba. Son 20 yardas. Y dije, de aquí soy. Entonces fui con el entrenador Jack Stark y le dije, me gustaría hacer una prueba para ser pateador de tu equipo. Me dijo, adelante, vente mañana preparado. Y llegué al día siguiente y pues me puso con el quarterback suplente que se llamaba Jim y nos fuimos al punto extra, a la yarda 10 y los metí sin ningún problema y me dijo, Jim, nos vamos a ir retrasando cada 5 yardas, moviéndonos de un lado para otro. Dije, sin problema. Y así lo hicimos y cuando llegamos a la yarda 35, que es un gol de campo de 45 yardas, me di cuenta que el resto del equipo paró lo que estaba haciendo con sus respectivos coaches, los receptores con el coach de receptores, etc. Y todos se juntaron a mi alrededor a verme patear. Y yo decía, bueno, pues qué raro, ¿verdad? No han visto un pateador. Bueno, metí los goles de campo de 45 yardas y me dice, Jim, ¿quieres retrasarte? Le dije, sí, sin problema. Yo pensando, oye, esto lo puede hacer cualquier compañero mío del equipo de fútbol en Torreón, o sea, esto no tiene chiste. Y nos retrasamos a la yarda 40 y gol de campo de 50 yardas y me dice Jim, ¿55? Vamos.
Y pues nos retrasamos a la yarda 45 y meto el de 55 yardas y saltan todos, hay gritos, júbilo, algarabía. Y yo dije, bueno, pues qué bueno que estén contentos, pero pues al final se acabó mi tryout, el entrenador me dijo, bienvenido al equipo, eres nuestro nuevo pateador. Y nunca había pateado un balón de fútbol americano, que conste. Pues caminando hacia fuera del campo, se acercó uno de mis compañeros y me dice, Raúl, ¿sabes lo que acabas de hacer? Le dije, pues no. Me dice, pateadores del colegial y pateadores de la NFL tienen mucha dificultad en meter goles de campo de 40 yardas, deja tú goles de campo de 55 yardas. Y tú lo hiciste con facilidad. Yo dije, ah, caray. Pues fue lo peor que me pudo haber dicho, porque esa temporada no volví a meter un gol de campo de 50 yardas. Y ahí empecé a aprender la importancia de lo que le metes a tu mente, de los pensamientos y de cómo influyen en tu manera de actuar. Cuando pensaba que era fácil, el de 55 yardas lo logré con distancia de sobra, pero cuando me dijeron que era difícil, ya no lo pude meter. Pues total, pensé que se acabó la temporada y ahí ya no iba más a tener experiencias en el fútbol americano, pero no fue así. Varios padres de familia del equipo habían estudiado en la Universidad de Washington y pensaban que yo podía jugar en el fútbol americano colegial y me consiguieron una prueba, un tryout, con el entrenador de equipos especiales de la Universidad de Washington durante las prácticas de primavera. Pues me presento, el entrenador se llamaba Al Roberts y no estaba de buena gana, lo estaban prácticamente obligando a estar conmigo y se llevó a su pateador titular, Mike Lansford, que fue un pateador exitoso en la NFL, de hecho nos hicimos muy buenos amigos y pateamos uno al lado del otro. Y me fue bien. Él tenía más fuerza, más experiencia, pero yo aguanté y metí los mismos goles de campo que él metió. Yo pensé que el coach Roberts me iba a decir, Raúl, Mike está en su tercer año, puedes entrar, te podemos desarrollar y cuando él se gradúe, tú tomas su lugar. Pero no fue así. Él me dijo, Raúl, no tienes nivel para el colegial. Estás muy verde. Necesitas ir a un junior college, que es una universidad de transición de 2 años en Estados Unidos, y foguearte y después hablamos. Pues dije, bueno, aquí terminó mi carrera en el fútbol americano y pues ya no pensé nada más, pero tan pronto terminaron las épocas de lluvia en el estado de Washington, por ahí de finales de abril, principios de mayo, decidí ponerme a patear, no porque quisiera una beca, sino porque me gustaba, me divertía, me daba mucha satisfacción. Y pues cuando haces algo que te gusta, te vuelves bueno. Y fui mejorando, fui fortaleciéndome, al grado que ya metía goles de campo de 60 yardas. Y mi entrenador, Jack Stark, me dijo que quería hacer un video. Yo dije, bueno, es un video para su colección personal. Pero no. Lo mandó a las universidades que reclutaban a su high school y la Universidad de Montana me ofreció una beca y así continuó mi carrera en el fútbol americano. Fui a Montana por 2 años, no tenían facultad de ingeniería, yo siempre quise ser ingeniero civil y soy ingeniero civil. Me transferí a Texas, ahí terminé mi carrera. Mis estadísticas fueron promedio, se pueden decir mediocres, pero metí los goles de campo importantes en partidos importantes y eso me valió una invitación a las pruebas Blesto. Esto es el equivalente a lo que se llama hoy el combinado de la NFL, donde van los prospectos del draft a que les hagan exámenes físicos y exámenes de capacidad. Y éramos 3 pateadores los que fuimos seleccionados después de mi carrera en Texas, y a los 3 nos fue bien. Mis patadas no tenían una gran trayectoria, pero todos metimos los goles de campo. Y yo dije, bueno, pues quizás haya alguna oportunidad en la NFL, pero no tenía expectativas. Al final de la prueba, Frank Gans, el entrenador que estaba a cargo de esa prueba, llega y me pone el brazo y me dice, Raúl, ¿eres buen estudiante? Le dije, sí. Ah, qué bueno.
porque no veo que tengas futuro en la NFL, o sea, que échale ganas a los estudios. Pues llegó el draft, no me seleccionaron, 2 meses después los Vaqueros de Dallas me firmaron para ir a la pretemporada. Ahí estaba Rafael Septién, uno de los mejores pateadores, el mejor pateador en ese momento, y competimos y al final me fue muy bien, al grado que Dallas me traspasa a Baltimore. Pues el 30 de octubre de 1983 jugamos contra Filadelfia. Metí 5 goles de campo, incluyendo el que nos dio la diferencia para ganar faltando un poco más de 1 minuto. Y al final del juego me dio mucha satisfacción caminar y saludar al entrenador de equipos especiales de Filadelfia, Frank Gans, que había puesto su brazo sobre mí y me había dicho que no tenía futuro en la NFL. Le pregunté, coach, ¿todavía no piensa que tengo futuro en la NFL? Me felicitó. Al final de mi carrera, terminé con el equipo de los Jets. En 1991 jugué 5 partidos con los Gigantes de Nueva York, metí todos mis goles de campo, pero el día de Thanksgiving me dieron de baja. Y fue muy duro, pero yo sabía que algo bueno venía. Pues el lunes antes de la última semana de la temporada me contrataron los Jets porque necesitaban un pateador para el juego que iban a tener contra Miami y el ganador iba a avanzar a los playoffs. Pues llegué, no tuve la oportunidad de practicar con el equipo. Faltando 2 segundos, perdíamos 20-17, metí el gol de campo para empatar, gol de campo para ganar en tiempo extra y el equipo calificó. ¿Saben quién era el entrenador de equipos especiales de los Jets? Al Roberts, el de la Universidad de Washington, que me había dicho que no tenía nivel para jugar fútbol americano colegial, pero ellos me hicieron un gran favor, porque me dijeron la verdad y era lo que yo necesitaba oír, porque cuando fui a la Universidad de Washington no tenía el nivel del colegial, después lo tuve. Cuando fui a las pruebas Blesto no tenía el nivel para profesional, pero después lo tuve. Muchas veces cuando nos dicen la verdad nos hiere, pero es necesario oírla y depende cómo reaccionamos a la crítica, cómo salimos o no salimos adelante. Después, en 1986, tuve la oportunidad de ir a pretemporada con el equipo de Indianápolis y yo sabía que no me iba a quedar en el equipo y dicho y hecho, ellos me despidieron. Me firmaron después los Gigantes de Nueva York y pasé de jugar de haber estado con el peor equipo de la NFL, que ganó solamente 3 partidos, a estar con el equipo que ganó el Super Bowl. Así que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Y Bill Parcells era el entrenador y él me decía, Raúl, tú has convertido el 73.4% de tus goles de campo, necesito que metas el 75%. Esa temporada tuve 32 intentos y metí 24, exactamente el 75%. Después me dice, no, pues eso no fue suficiente para ti, tienes que meter el 80%. Mis últimos 3 años con los Gigantes metí el 82%. Tu mente a veces te limita, pero si alguien te reta, puedes lograr mucho más de lo que tú crees que puedes lograr. El fútbol americano es un deporte extraordinario, muy rudo, pero extraordinario, que te enseña disciplina, que para mí yo la defino como es hacer lo que tienes que hacer cuando no lo quieres hacer, dedicación. No hay atajos para llegar al éxito, tienes que trabajar duro, trabajo en equipo, empoderarte de tu actividad, ser responsable de tu actividad porque otros dependen de ti y tú dependes de otro. Enfrentar la adversidad porque hay adversidad a través de lesiones, de derrotas, de ir perdiendo durante el partido cada semana. Y te enseña la importancia del proceso, de ir jugada por jugada. Tuvimos un juego en San Francisco el 1 de diciembre de 1986 que perdíamos 17-0 a la mitad del juego. Yo me había intoxicado la noche anterior, había fallado mis primeros 2 goles de campo y el equipo estaba muy mal. Pero Parcells, en lugar de estar enojado, gritando, rompiendo sillas, nos dijo, señores, enfóquense en el proceso.
es decir, en lo que tienen que hacer en este momento. Enfóquense en ganar la siguiente jugada y después la siguiente jugada. Olvídense del marcador, ganen la siguiente jugada. San Francisco tenía el balón para abrir el tercer cuarto, los frenamos, despejaron, anotamos 21 puntos consecutivos y ganamos el partido. Así que lo importante, porque en la vida vamos a tener muchos tropiezos, vamos a tener muchas dificultades, va a haber momentos en que todo nos sale mal, física, mentalmente, en el trabajo, en la familia, pero hay tres cosas, solamente tres cosas que podemos controlar. Una es tener fe, fe en uno mismo y en mi caso fe en Dios. Dos es perseverar, luchar aunque todo parezca perdido. Ganar la siguiente jugada y en nuestro caso ganar el día que tenemos en turno, porque cada día es un regalo de Dios. Y si no te va bien ese día, mañana será otro día y vas a poder ganar ese día. Y si no te quieres levantar, lo tienes que hacer y tienes que dar tu mejor esfuerzo. Y esto se va a lograr si tienes una actitud positiva, si tu mente te permite y si tú le das la oportunidad a tu mente de que te lleve a lugares donde tú quizás no pensabas que podías llegar. Como dice ese dicho en inglés, tough times don't last, tough people do. Se traduce como los tiempos difíciles no duran, pero la gente que aguanta, la gente que lucha, sí. Recuerden, todo depende de la actitud que tenemos y la disposición de la mente. Como decía mi abuela, tu mente tu dote, tu mente tu azote. Yo lo cambio como ese. Ella decía tu genio tu dote, tu genio tu azote. Yo lo cambio a tu mente tu dote, tu mente tu azote. Muchas gracias.